In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introigo ad altare Dei. A Deum qui vivificat meum. Judicame Deus, et discerni causa mea, de gente non santa, ab homine iniquo et doloso erue. Quia quies Deum fortitudo mea, quare me requisti et quare tristis in cielo, dum fili mei inimicus. Emite lucium tuam et veritatem tuam, ipsa mete duxerum et aduxerum in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introigo ad altare Dei, a Deum qui vivificat meum. Confitevor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristis est anima mea et quare conturbas me? Spera Deo, quam anima tut confidevoli, saltare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introigo ad altare Dei. A Deum qui vivificat meum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis Vobis Fratres, quia peccavit nimicis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco Beato Maria semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptista, Sanctos Apostolos Petrum et Paulo, omnes santos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducat te ad vitam aeterna. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis, et tibi Pater, quia peccavit nimicis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam semper Virginem, Beatum Michele Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordia Dominus. Amen. Deus, tu conversus vivificabis nos. Et blessua et alta vitae. Ostende nobis Domine, misericordiam Tua. Et salutare tuum da nobis. Domine, exaudi orationem mea. Et clamor meus a te bene. Dominus vobiscum. Et in spiritu tuum. Oremus. Salus populi ego sum, dicit Dominus, de quacunque tribulatione clamaveritat me, exaudiam Deus, et eruior Dominus in perpetuum. Attendite, populi meus, legem mea, inclinate audi vestram in verba oris mei. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salus populi ego sum, dicit Dominus, de quacunque tribulatione clamavere ad me, exaudiam eos,
et errorem Dominus in perpetuum. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias salvamus tibi propter magnam gloriam tua. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Iesus Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Victoris peccata mundi, miserere nobis, Victoris peccata mundi, suscipete peccationem nostram, qui sede sacristeram Patris, miserere nobis. Poniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus Iesus Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum est spiritu tuo. Oremus. Omnipotens et misericordiaeus, universa nobis adversantia propitiatus exclude, dulmente el corpore pariter expediti, quae tua sunt liberis mentibus exequam. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Nelle spicias omnipotens Deus, populum Tuum in afflictione clamantem, sed propter gloria nominis Tui, tribulatis pure placatus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Efesios. Hermanos, renovaos en el interior de vuestra alma y revestidos del hombre nuevo que fue creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros unos de otros, siendo de un mismo cuerpo místico. Si os encolerizáis, no pequéis. El sol no se ponga antes de pasada vuestra ira. No deis cabida al diablo. El que hurtaba ya no hurte. Antes bien, trabaje con sus manos en obras honestas, para que tenga de dónde dar al que padece necesidad. Deo gracias. Dirigatur oratio mea, sicut incensum in conspectu tuo, Domine. Elevatio humanum mearum sacrificium vespertinum.
Alleluia, alleluia. Confitemini Domino, ed invocate nomen eius, annunciate inter gentes opera eius. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Mateo. Gloria a te, Domine. En aquel tiempo hablaba Jesús a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos en parábolas, diciendo: En el reino de los cielos acontece lo que a cierto rey que celebró la boda de su hijo, y envió sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas no quisieron acudir. Envió de nuevo otros criados, diciendo: Decid a los convidados: Mirad que ya he preparado mi banquete. Mis toros y los animales cebados están ya muertos. Todo está a punto. Venid a las bodas. Mas ellos lo despreciaron y se fueron el uno a su granja y el otro a sus negocios. Y los demás se apoderaron de los siervos y después de haberlos ultrajado, los mataron. Enterado de ello el rey se irritó y enviando sus ejércitos acabó con aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas están preparadas, mas los antes convidados no han sido dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y a cuantos halléis, convidadlos a las bodas. Habiendo salido sus siervos a los caminos, reunieron cuantos hallaron, malos y buenos, y se llenaron las salas de convidados. Entró el rey para ver a los comensales, y vio allí un hombre que no estaba con el traje nupcial, y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí no teniendo vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a sus ministros: Atadlo de pies y manos, arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llorar y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Per Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Laus tibi Christi. Mis queridos hermanos en el Señor, somos iglesia. Esta es una verdad que no la podemos olvidar nunca, hermanos. Y como iglesia, no solamente como personas individuales,
sino que como iglesia también debemos hacerle frente a la realidad de la vida. Debemos hacerle frente a las diversas circunstancias que se van presentando en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hoy día, en este momento, la iglesia está viviendo, está experimentando y viviendo algo que no deja de ser importante: el sínodo de obispos. Hermanos, aquí habría mucho que decir, pero, hermanos, recordemos lo siguiente, para que entendamos cómo tenemos que hacerle frente y cómo tenemos que vivir esta circunstancia. Sínodo de obispos. Siempre ha sido eso. Sínodo de obispos. Son los obispos los responsables de llevar a cabo esa asamblea que es y debe ser eminentemente, y me atrevo a decir más, exclusivamente episcopal. ¿Por qué? Porque es a los obispos a los que Cristo nuestro Señor les ha dado la responsabilidad de dirigir, de gobernar, de orientar y de darle vida a la iglesia. Y con los obispos, los sacerdotes, como colaboradores de los obispos. Y de todo lo que los obispos disciernen que es voluntad de Dios, participan, pero no dirigen, los laicos, los seglares. Esta es una realidad eclesial que se debe tener muy en cuenta en todo momento, pero muy especialmente en este momento que se vive el sínodo. Hermanos, ¿qué es lo que entonces la iglesia, dirigida, orientada por los obispos, debe vivir? La respuesta a esta pregunta la encontramos clarísima en la carta a los Efesios, que es la primera lectura de esta misa. El sínodo es una oportunidad para que la iglesia, toda la iglesia, todo el cuerpo de la iglesia, dirigida por los obispos, se renueve en una auténtica vida en Cristo. Porque al fin y al cabo, hermanos, el centro, la fuente, el centro y la cumbre de toda la vida de la iglesia es Cristo nuestro Señor, no el ser humano. Cristo nuestro Señor. Entonces debemos renovarnos todos en Cristo nuestro Señor. Debemos renovarnos en Cristo nuestro Señor. Ahora bien, hermanos, tendríamos muchísimo que decir, muchísimo que analizar para llegar a una vivencia total, envolvente en Cristo. Pero hay una realidad
muy importante y absolutamente necesaria que nos permite englobarlo todo. Me refiero, hermanos, al carácter sacramental de la Iglesia. La Iglesia en los sacramentos tiene la gracia de Cristo. Y en los sacramentos la Iglesia distribuye la gracia de Cristo a todos sus fieles, a todos sus miembros. Ahora bien, hermanos, hay un sacramento que es el sacramento inefable, es el sacramento más sublime de todos, es prácticamente el centro de los sacramentos. ¿Por qué? Acabo de decir que los sacramentos nos dan la gracia. El bautismo nos da la gracia, la confirmación nos da la gracia. El orden sacerdotal nos da la gracia a los que somos llamados al sacerdocio. El matrimonio le da la gracia a los que son llamados a la vocación matrimonial. La unción de los enfermos, la unción de los óleos para los enfermos, da la gracia de la salud física y espiritual. El sacramento central que engloba todo esto es aquel sacramento que no es un medio para dar la gracia, sino que es el mismo Cristo, dador de la gracia. Él es la gracia y Él se da en el sacramento de la Eucaristía. Por eso, hermanos, el sacramento de la Eucaristía es como el centro que aglutina toda la vida de la Iglesia. Es Cristo nuestro Señor. La Iglesia, por tanto, hermanos, no tiene por qué centrarse en cosas puramente humanas. Hermanos, la Iglesia no es un cuerpo dialogante. No es una organización que a través de un diálogo tenga que descubrir cómo vivir y cómo actuar. No lo es. Quien diga eso está diciendo una herejía, sea quien sea. Bueno, la Iglesia, repito, no es un cuerpo dialogante. La Iglesia no es un organismo que tenga que estar investigando a ver dónde está la verdad, dónde no está la verdad. No. Hermanos, la Iglesia tiene consigo a aquel que es la verdad. La Iglesia tiene a Cristo. Y la Iglesia debe vivir unida a Cristo, que es su cabeza. Una iglesia que no vive unida a Cristo no es la Iglesia católica. Una iglesia que pretende ser dirigida por seres humanos a través del diálogo, a través de una organización puramente humana, no es la Iglesia católica. La Iglesia católica es aquella que vive conscientemente la unión a Cristo y la unión en Cristo. ¿Y cómo puede la Iglesia vivir esta realidad sobrenatural? Que no es una realidad, hermanos, no es una realidad
dialogante, no es una realidad organizativa, sino que es una realidad mística, totalmente sobrenatural, pero real. La Iglesia, hermanos, tiene que entonces vivir continuamente la vida en Cristo. Y la Iglesia tiene que entonces también, hermanos, promover que todos y cada uno de sus miembros vivan en Cristo. Y la Iglesia tiene que tratar de crecer. ¿De qué manera? Atrayendo a la mayor cantidad posible de seres humanos a que sean fieles, a que sean miembros de Cristo. Y esto lo hace, hermanos, especialmente a través de los sacramentos. También lo hace a través de la predicación, la evangelización, la predicación, la catequesis, pero culminando en los sacramentos y especialísimamente en el sacramento que es Cristo mismo, el sacramento de la Eucaristía, que es sacramento de presencia, pero también es sacramento de sacrificio. Cristo está presente, Cristo está perpetuamente presente y obrativo, siendo por tanto Él el centro de toda la vida de la Iglesia. El misterio de la Iglesia es eso, es el misterio eucarístico. Hermanos, ¿por qué insisto en esto? Insisto en esto, hermanos, porque precisamente de esto es de lo que nos habla hoy Jesús en el Evangelio. Cuando nos llega a decir que muchos son los llamados al banquete de bodas, pero muy pocos son los escogidos. ¿Cuál es ese banquete de bodas? Es la misa, hermanos. Es la Santa Misa. Ese es el banquete de bodas. Porque en la Santa Misa tiene que llegar a culminarse la unión de cada fiel con Cristo. La persona, el católico que no vive la Santa Misa, no tiene a Cristo consigo. No tiene a aquel que es la vida. No tiene a aquel que es la plenitud. No tiene a aquel que es la verdad. En cambio, hermanos, quien vive la Santa Misa, sea sacerdote, sea obispo, sea cardenal, sea religioso, sea religiosa, sea laico, sea laica, sea niño, sea adolescente, sea adulto, sea anciano, sea pobre, sea rico, sea instruido, no sea instruido, sea lo que sea, quien vive la Santa Misa tiene a Cristo consigo, vive en Cristo. Pero por supuesto hay que vivir la misa, hay que vivir la Santa Misa, porque muchos son los que participan, muchos son los que están presentes cuando se celebra la Santa Misa, pero no todos la viven como debe ser. Un primer detalle, hermanos. Hay que vivir en gracia. Hay que vivir en gracia. Hay muchos que cometen el error de que van a misa solamente cuando es una cuestión de cumplimiento social. Y entonces, para poder cumplir con ese compromiso social,
tergiversando lo que realmente es la Santa Misa, tergiversan también otro sacramento, el sacramento de la confesión. Se confiesan solamente para participar en una misa, lo cual es un error, que pone en peligro su propia vida, que pone en peligro su propia salvación eterna. Hermanos, el católico está llamado a vivir continuamente en gracia de Dios y acercarse entonces a la confesión, tal como lo dice el mandamiento de la Santa Madre Iglesia: confesarse una vez al año si hay pecado grave. Hermanos, si hay pecado grave, tiene que hacernos entender que la confesión es obligatoria si se comete pecado grave. Pero al mismo tiempo es recomendada, aunque no se cometa pecado grave. Aunque solamente se cometa pecado venial, hermanos, hay que confesarse. ¿Para qué? Hermanos, para purificar el alma. Para tratar de vivir aquel precepto que nos da el Señor. Sed santos, como santo es vuestro Padre Celestial. Quien no reconoce que comete pecado venial y por tanto vive indiferentemente y no busca con la debida frecuencia el sacramento de la confesión, está poniendo en peligro su salvación eterna. Por tanto, hermanos, es recomendable confesarse con cierta periodicidad. Vuelvo a repetirlo, con la periodicidad que su confesor le recomiende a cada uno. Pero, hermanos, ante todo, procuremos incluso superar el pecado venial. Procuremos no cometer ni siquiera el pecado venial. A eso nos llama el Señor. El Señor no nos llama a ser católicos a medias. El Señor nos llama a ser santos. Y el santo no comete pecado, ni siquiera venial. Se purifica continuamente, cada día más y más. Me recuerdo el caso precioso de un joven que llegó a la santidad y no se conoció que él haya cometido ni siquiera pecado venial. San Luis Gonzaga. Se dice que se estima que él no cometió pecado venial. Y sin embargo, San Luis Gonzaga buscaba con frecuencia confesarse. Iba purificando cada día más y más toda su persona, su alma, su corazón, su voluntad, su mente. La iba purificando y por tanto la iba fortaleciendo cada día más y más con la gracia del Señor. Hermanos, esto es aceptar el llamado del Señor y la elección del Señor a vivir en santidad gracias a la participación frecuente en los sacramentos, especialmente confesión y Eucaristía. Confesión y Eucaristía. Hermanos, confiésense entonces con frecuencia y participen de la Santa Misa con la mayor frecuencia posible. No se contenten con cumplir preceptos.
El católico que se contenta con cumplir preceptos arriesga debilitarse en su vida cristiana. En cambio, el católico que, cumpliendo y superando los preceptos, trata de vivir en la perfección del amor, uniéndose cada vez más a Cristo por la frecuencia de los sacramentos y por supuesto también por la oración diaria, se fortalece y es capaz entonces de vivir todo lo de su vida según la voluntad santificante de Dios nuestro Señor. Hermanos, participemos así entonces del banquete que nos tiene preparado el Señor, el banquete de su gracia a través de los sacramentos, especialmente confesión y Eucaristía. Participemos con frecuencia de ese banquete. No seamos solamente de los llamados, seamos de los escogidos. Con humildad, con sinceridad, con constancia. Participemos con constancia de la Eucaristía. Participemos con frecuencia de la confesión, para que nos vayamos purificando y perfeccionando cada día más y más, y lleguemos entonces a vivir realmente como Dios quiere que vivamos. Hermanos, no vivamos una religión de miedo. La verdadera religión católica no es una religión de miedo. La verdadera religión católica es la religión del gozo en la santidad, del gozo en el cumplimiento de la voluntad santísima y salvífica de Dios nuestro Señor, voluntad de santidad. Viviendo los sacramentos. No descuidemos los sacramentos, hermanos. Ciertamente, no podemos caer en el error que ya he citado en algunas ocasiones de un sacramentalismo, que es una práctica sin sentido de los sacramentos. No caigamos en eso, pero tampoco caigamos en el extremo opuesto de despreciar y olvidarnos de los sacramentos. Vivamos los sacramentos con la frecuencia que necesitamos. La confesión con periodicidad y la Eucaristía con constancia. Con constancia. No solamente los domingos, no solamente las fiestas de guardar, sino con la mayor frecuencia posible. Entre semana, 1 o 2 veces entre semana, y si se pudiera también, pues magnífico todos los días. Vivamos la Eucaristía con amor, con profundidad. Hermanos, vivamos la elección de Cristo, viviendo los sacramentos. Y así, queridos hermanos, podremos entonces algún día llegar al reino de los cielos en compañía de muchos otros que también, como nosotros y con nosotros, habrán aceptado esta auténtica vida católica, vida de sacramentos, vida en Cristo, vida por Cristo, vida para Cristo. Así, hermanos, realizaremos la gloria de Dios, alcanzaremos nuestra salvación y alcanzaremos la salvación de muchos otros, no solo con el ejemplo, sino con la proyección de la gracia en Cristo
que la vive y la expande y la proyecta quien vive en profundidad la Santa Misa. El Señor le convierta a cada uno de ustedes, por tanto, en un fiel hostia, como fruto de vivir la Santa Misa. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, Factorem caeli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Deum unigenitum, et ex Padre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nostrum omnes, et propter nostrum salutem, descendi de celis, et incarnatus et Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus est iam pro nobis, sub Pontius Pilatus, passus et sepultus est, et resurrexit est die secundum les Scripturas, et ascendi in cielo, sede la destra Patris, et idem venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regnum edificis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Padre et Filio et procedit, qui cum Padre et Filio simul adoratur et glorificatur, qui locutus est et profetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitio unum baptisma, in remission peccatorum, in respecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum est spiritu tuo. Oremus. Si ambulabeo in medio tribulationis vivificabisme, Domini, et subiam inimicorum meorum extendes manum tuam, et salve facet dextera tua.
orate fratres. Suscitiat Dominum sacrificios Emmanuel Suis, ad laude gloria nomini Sui, ad utilitate populi nostram, Deusque Ecclesia Sui Nascam. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum et spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi semper, et ubique gratias aie. Domini Sancte Pater, omnipotens et eterne Deus. Qui cum unigenitor Filio Tuo, et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de Tua gloria, revelate de credimus, o de Filio Tuo, o de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione velis et neco Deitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur et qualitas. Quam laudant angeli ad arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessam clamare quotidie una voce dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenitude caeli et terra gloria Tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Angelito.
nobis quoque peccatoribus. per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremos.
preservi salutaris moniti, et divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis la vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pace.
Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Conquistador dell'Onnipotente, Beata Maria, sempre Vergine, Beata Michele Arcangelo, Beata Giovanni Battista, Sanctus Apostolis Petro e Paolo, Omnium Sanctus, et Te Pater, quia peccavi in cogitazione, verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
Io prego Beata Maria, sempre Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Santos Apóstolos Petro e Paulo, Omnes Sanctus, et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et de miser peccatis vestris perducat vos a vitam aeterna. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordiamus. Amen. Ecce omnes Dei, ecce peccadoris peccatorum. Domine, non sum dignus, ut ingressus tectum meo, sed tantum dic verbo, et salvabitur anima mea. Domine, non sum dignus, ut ingressus tectum meo, sed tantum dic verbo, et salvabitur anima mea. Domine, non sum dignus, ut ingressus tectum meo, sed tantum dic verbo, et salvabitur anima mea. Cor nostrum, Jesu Christi, custode de tu vita eterna. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custode de tu vita eterna. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custode de tu vita eterna. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custode de tu vita eterna.
tu mandasti mandata tua custodire nimis, udinam dirigantur vie me, al custodiendas justificaciones tuas. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Tua nos Domine medicinalis operasium, et a nostris perversitatis clemente expediat, et tui semper faciat inere mandatis. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, vita cum vita regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Tribulazione nostra quesumus Domine, propitius respice, et idam tue indignationis, quam justem merevum avertum. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, vita cum vita regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et Cum spiritu tuo. Ide missa est. Deo gratias. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a Tibi, Domine. In principio era il Verbum erat ab Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio ab Deum. Omnia primissum facta sunt, et in ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprendere. Fuit homo Iesus ad Deum, cui nomen era Ioannes. Iben in testimonium, ut testimonium peribere de lumine, ut omnes cedere peribum. Non erat ille lux, sed ut testimonium peribere de lumine. Era lux vera, qui illuminat omni hominem venientem in nunc mundo. Il mundo era del mundus perissum factus est, del mundus eum non cognovit. Il proprio venit et sit eum non receperum. Quoque autem receperum eum, dedideis potestatem Filius et Fieri, is credum in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate de carnis, neque ex voluntate de vidi, sed ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenita Patri, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Hermanos, recordemos que la Santa Misa en realidad termina
con la lectura del Evangelio de San Juan. Pero, ¿por qué continuamos siempre con estas últimas oraciones que llamamos oraciones leoninas? ¿Quién las instituyó y por qué? Precisamente llevan el nombre de leoninas porque fue el Papa León XIII quien las implantó al final de la Santa Misa, todos los días. ¿Por qué las implantó? Él, al terminar una Santa Misa, el Señor le dio una visión muy fuerte. Vio los ataques tremendos que iba a recibir la Iglesia en siglos posteriores y que iba a necesitar muchísimo el auxilio de San Miguel Arcángel, de la Santísima Virgen María, y por eso él instituyó estas oraciones leoninas, dirigidas tanto a la Santísima Virgen como a San Miguel Arcángel, para invocar la protección de ellos sobre la Iglesia, que iba a ser sumamente perseguida e iba a experimentar incluso mucha confusión y mucha corrupción. Hermanos, ¿por qué insisto en esto? Porque eso es precisamente lo que estamos viviendo en este momento. Ciertamente, la Iglesia está en este momento en situación de sínodo, como lo hemos venido viendo desde el miércoles anterior, y lo insinuamos al principio de la homilía de esta misa. Pero ese sínodo está viviéndose con un ambiente de mucha y profunda discusión, porque hay quienes pretenden cambiar la vida de la Iglesia, hay quienes pretenden cambiar la esencia de la Iglesia, y por otro lado, los que queremos que la Iglesia permanezca como Cristo nuestro Señor la fundó. Entonces es una controversia muy fuerte que se está dando, especialmente durante ese sínodo que se está celebrando en Roma. Tenemos que orar muy fuertemente. Unámonos, por tanto, hermanos, con su santidad León XIII y con todos los sumos pontífices que le han sucedido, los verdaderos sumos pontífices que le han sucedido, para orar por la Iglesia, para que la Iglesia se mantenga fiel y no permita que se cambie nada. La Iglesia, repito, no necesita cambiar nada porque su esencia está totalmente instituida por Cristo, incambiable, total e incambiable. Por tanto, que la Iglesia se mantenga así, defensora de la verdad que no se cambia, defensora de la doctrina que no tiene cambio, que no necesita cambio, una doctrina que por haber sido instituida por Cristo no necesita ni siquiera adaptarse. Es un engaño que se está dando en muchos sectores, que la Iglesia tiene que adaptarse al mundo. ¡No! La Iglesia no se tiene que adaptar a ningún mundo, a ninguna sociedad. La Iglesia está por encima de toda sociedad. La Iglesia está por encima de toda época. La Iglesia está por encima de toda cultura.
La Iglesia no necesita ningún cambio, ni en su doctrina, ni en la moral, ni en la liturgia, ni en la pastoral, ni en la evangelización. La Iglesia es pura siempre, desde Cristo, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y así se debe mantener. Que estas oraciones, por tanto, alcancen para toda la Iglesia la estabilidad en la verdad incambiable. La verdad que Cristo le ha dado, la verdad que es Cristo mismo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Salve Regina, Madre misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos, exules filiere, a te expiramos, gementes esplendens, in lacrimae valle. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tuis, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. ora pro nobis Santa Dei Genitrix, Udini et Siamo promissionibus Christi. oremus. Deus, refugio nostro in virtus, populum anticlamante propitius despice, et intercedente gloriosa, et immaculata Virgine Dei Genitrix Maria, cum beato Joseph eius sponso, a beatis apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorium, pro libertate et exaltatione Sanctae Matris Ecclesiae, preces et fundimus, misericors et benignus exaudi, per eundem Christum Dominum nostrum. Amén. Sancte Michael Arcangeli, defende nos in imperio, contra nequitiam benititia diaboli est obsessidium. Imperire Deus, supplice de peccamum, dulce Princeps Municis Celestis, Satana maleus spiritus malignos, quia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus Sacratissimum, Miserere nobis. Cor Iesus Sacratissimum, Miserere nobis. Cor Iesus Sacratissimum, Miserere nobis. Te adoro y te desagravio, oh Jesús hostia. Ahora y siempre, aquí y en todo lugar. Te adoro y te desagravio, oh Jesús hostia. Ahora y siempre, aquí y en todo lugar. Te adoro y te desagravio, oh Jesús hostia. Ahora y siempre, aquí y en todo lugar. Nuestra Señora del Fiat, Que como y contigo vivamos en el riesgo de la fe, en la oscura luminosidad de la voluntad santísima del Padre. Oh Padre, nos entregamos a tu gloria por Cristo, hostia inmaculada, en la acción del Espíritu Santo, a través de tu Iglesia Santa. San José, custodio de Jesús, Ruega por nosotros. somos fuego de presencia y oblación. Generante del Señorío de Cristo, Procedamos en el fuego eucarístico. por el reino de Cristo,